El eco de la Primera Guerra Mundial aún resonaba en los corazones de Europa. Era un eco sordo, como un murmullo constante que recordaba a todos que nada volvería a ser igual. Las ciudades intentaban levantarse, los pueblos reconstruían sus casas, los campos se recuperaban lentamente de la devastación. Pero bajo esa apariencia de calma, había una herida abierta. Una herida que no había sanado con el Tratado de Versalles, sino que, al contrario, había dejado cicatrices dolorosas. En Alemania, hombres y mujeres caminaban entre billetes sin valor, viendo cómo sus ahorros desaparecían en cuestión de días por la inflación. En Italia, los veteranos de guerra sentían que su sacrificio no había servido de nada, mientras nuevas voces, cargadas de promesas de orden y grandeza, empezaban a ganar fuerza. Y en Japón, una isla lejana que buscaba recursos y reconocimiento, el ejército crecía en ambiciones. El mundo se preparaba, sin saberlo, para un conflicto aún más devastador. La Primera Guerra Mundial había sido llamada la guerra para terminar con todas las guerras. Sin embargo, 20 años después, la historia estaba a punto de demostrar lo contrario. De los escombros de la primera gran tragedia nacería otra aún mayor, con ejércitos más poderosos, armas más letales y decisiones que cambiarían el rumbo de la humanidad. Bienvenido a este viaje pausado y detallado. Aquí exploraremos cómo la Segunda Guerra Mundial surgió como continuación inevitable de la Primera, cómo el resentimiento y la ambición encendieron de nuevo al mundo, y cómo, en apenas 6 años, la humanidad conoció su hora más oscura. El final de la Primera Guerra Mundial no trajo la paz que muchos esperaban. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, buscaba cerrar las heridas, pero en realidad abrió otras nuevas. Alemania fue castigada con severidad, se le impusieron reparaciones económicas enormes, se le prohibió mantener un ejército fuerte y perdió territorios que habían sido parte de su orgullo. En las calles, muchos alemanes sentían que no habían sido derrotados en el campo de batalla, sino traicionados en los despachos. Esa sensación de humillación se convirtió en semilla de resentimiento. En Italia, aunque había estado entre los vencedores, el pueblo percibía que no había recibido la recompensa prometida. Surgió un descontento que fue aprovechado por un hombre llamado Benito Mussolini, quien en 1922 tomó el poder con su partido fascista, prometiendo orden y grandeza. Sus desfiles, banderas negras y discursos encendidos se convirtieron en símbolo de un nuevo tipo de política, autoritaria, nacionalista y militarista. El mundo entero atravesaba momentos difíciles. La década de 1920 trajo algunos años de aparente prosperidad, pero en 1929 la Gran Depresión golpeó con fuerza. La economía mundial se desplomó, millones perdieron empleos y la desesperación abrió la puerta a líderes que ofrecían soluciones rápidas y radicales. En Alemania, ese vacío lo llenó Adolf Hitler. En 1933, llegó al poder con su partido nazi. Con una voz firme y gestos teatrales, prometió devolver a Alemania su grandeza, recuperar los territorios perdidos y construir un futuro glorioso. Su régimen combinaba la propaganda, la represión de opositores y la exaltación del nacionalismo. Poco a poco, fue desafiando las restricciones del Tratado de Versalles, rearmó el ejército, construyó tanques y aviones, y reintrodujo el servicio militar obligatorio. Mientras tanto, en Japón, los militares avanzaban con ambiciones de dominar Asia. En 1931 ocuparon Manchuria y en 1937 lanzaron una invasión a gran escala contra China, cometiendo atrocidades que mostraban la brutalidad de la nueva guerra que se avecinaba. Europa, aún temerosa de otro conflicto, miraba con preocupación pero sin actuar con firmeza. Las potencias practicaban la llamada política de apaciguamiento, concediendo a Hitler anexiones como la de Austria en 1938 o la de los Sudetes en Checoslovaquia. La esperanza era que, si se le otorgaba lo que pedía, Alemania quedaría satisfecha y la paz se mantendría. Pero lo que realmente ocurría era que el régimen nazi se envalentonaba. En las calles de Berlín, los jóvenes marchaban con brazaletes y antorchas. En Roma,
los discursos fascistas llenaban plazas. En Tokio, los generales planificaban expansiones. El mundo caminaba, casi sin darse cuenta, hacia una tormenta mayor que la anterior. Y el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia con una rapidez sorprendente, la calma aparente se rompió. Reino Unido y Francia respondieron declarando la guerra. Así comenzaba la Segunda Guerra Mundial, la continuación oscura de aquella primera tragedia que nunca terminó de cerrarse. La madrugada del 1 de septiembre de 1939, los cielos de Polonia se llenaron con el rugido de los aviones alemanes. Desde el aire caían bombas que abrían cráteres en ciudades y caminos. Tanques veloces irrumpían por la frontera, detrás de ellos, columnas enteras de soldados avanzaban con precisión. Era la Blitzkrieg, la guerra relámpago, una nueva forma de atacar, rápida y arrolladora, que buscaba desorientar y destruir al enemigo antes de que pudiera reaccionar. En apenas semanas, Polonia quedó dividida, al oeste bajo el dominio alemán, y al este bajo control soviético, cumpliendo un pacto secreto firmado entre Hitler y Stalin. La reacción internacional no tardó. Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, pero durante meses, poco ocurrió en el frente occidental. Fue llamada la guerra falsa, los ejércitos esperaban, pero no se lanzaban a grandes ofensivas. Esa calma, sin embargo, era solo el preludio de la tormenta. En abril de 1940, Alemania atacó Dinamarca y Noruega, asegurando rutas estratégicas. En mayo, la ofensiva se lanzó contra Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Las tropas alemanas avanzaban con tal velocidad que parecían imparables. Francia, confiada en sus fortificaciones de la línea Maginot, no pudo resistir. En junio de 1940, París cayó. En las calles, el silencio reemplazó al bullicio, los alemanes marchaban bajo el Arco del Triunfo. Francia quedaba dividida, parte ocupada y parte bajo un gobierno colaboracionista en Vichy. Europa parecía arrodillarse ante Hitler. Solo quedaba firme el Reino Unido, bajo el liderazgo decidido de Winston Churchill. En el verano de 1940, comenzó la batalla de Inglaterra. El cielo británico se convirtió en campo de combate, cazas alemanes y británicos se enfrentaban día tras día, mientras la Luftwaffe bombardeaba ciudades enteras. Londres sufrió noches interminables de sirenas, explosiones y edificios ardiendo, en lo que se conoció como el Blitz. Sin embargo, la resistencia de la Royal Air Force y la determinación del pueblo británico lograron lo que parecía imposible: Alemania no pudo doblegar a la isla. Era la primera gran derrota de Hitler. Mientras tanto, Mussolini arrastraba a Italia a la guerra, con campañas en África y Grecia, aunque muchas veces necesitó la ayuda alemana para sostenerse. El Mediterráneo se convirtió en un tablero de batallas navales y combates por el control de colonias. Pero Hitler no detuvo su ambición. En junio de 1941, rompió el pacto con Stalin e inició la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Fue la mayor operación militar de la historia. Millones de soldados, miles de tanques y aviones se adentraron en tierras rusas. Al inicio, el avance fue implacable. Ciudades como Kiev y Minsk cayeron, y las tropas alemanas llegaron a las puertas de Moscú. Sin embargo, el invierno ruso, con su frío insoportable y su vastedad interminable, comenzó a mostrar sus dientes. Ese mismo año, en otro extremo del mundo, Japón buscaba expandir su dominio en Asia. La tensión con Estados Unidos crecía, hasta que el 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses atacaron la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Barcos en llamas, explosiones y caos sumieron a la flota estadounidense en un amanecer de tragedia. El impacto fue inmediato. Estados Unidos declaró la guerra a Japón, y poco después Alemania y sus aliados declararon la guerra a Estados Unidos. El conflicto, que había comenzado como una guerra europea, se transformaba en una guerra mundial en toda su magnitud. Desde las estepas rusas hasta el desierto africano, desde los cielos de Inglaterra hasta las islas del Pacífico,
El planeta entero estaba envuelto en llamas. El año 1942 amaneció con el mundo dividido entre la esperanza y el miedo. Alemania y Japón parecían imparables. Los ejércitos de Hitler controlaban gran parte de Europa, desde Francia hasta Ucrania, y sus banderas ondeaban en ciudades que hasta hacía poco parecían intocables. Japón, por su parte, se había expandido rápidamente en Asia y el Pacífico, conquistando Filipinas, Malasia, Singapur y vastos territorios que le aseguraban recursos y prestigio. Pero fue en esos mismos años cuando las fuerzas del eje comenzaron a encontrar límites. En África del Norte, las tropas del mariscal alemán Erwin Rommel, el zorro del desierto, habían avanzado con rapidez, poniendo en aprietos a los británicos. Sin embargo, en el otoño de 1942, en la batalla del Alamein, el ejército del general Montgomery logró detenerlos. Bajo un sol ardiente y entre dunas infinitas, la derrota alemana en África marcó el inicio de un retroceso que ya no se detendría. En el Pacífico, Japón sufrió un golpe inesperado. En junio de 1942, la batalla de Midway cambió el rumbo de la guerra naval. La Marina estadounidense, gracias a la inteligencia y al valor de sus pilotos, logró hundir 4 portaaviones japoneses. Lo que parecía un imperio en expansión empezó a tambalearse. El mar, que hasta entonces había sido territorio de Japón, se convirtió en escenario de una lenta pero constante contraofensiva estadounidense. Mientras tanto, en el frente oriental, se libraba una de las batallas más feroces de la historia, Stalingrado. Era una ciudad a orillas del Volga, un punto estratégico y simbólico para Hitler y para Stalin. En el verano de 1942, los alemanes entraron en la ciudad, creyendo que sería una conquista rápida. Pero se encontraron con una resistencia brutal. Calles, fábricas y casas se transformaron en campos de batalla. Cada esquina era disputada, cada edificio se convertía en fortaleza. Los combates eran cuerpo a cuerpo, en medio de escombros y ruinas. El invierno ruso volvió a jugar su papel. Las tropas alemanas, mal equipadas para el frío, quedaron atrapadas en un cerco soviético. En febrero de 1943, lo que quedaba del sexto ejército alemán se rindió. La derrota en Stalingrado fue devastadora, no solo en lo militar, sino también en lo moral. Por primera vez, el mito de la invencibilidad alemana se rompía. Ese mismo año, en julio, la batalla de Kursk consolidó el cambio. Fue la mayor batalla de tanques jamás librada. Miles de blindados chocaron en los campos rusos, y la victoria soviética selló el destino del frente oriental. A partir de entonces, el ejército alemán solo conocería la retirada. En paralelo, los aliados abrían un nuevo frente. En 1943 desembarcaron en Sicilia y poco después en la península italiana. La presión sobre Mussolini aumentó y, finalmente, fue depuesto. El amanecer del 6 de junio de 1944 quedó grabado para siempre en la memoria del mundo. Ese día, más de 150.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha y desembarcaron en las playas de Normandía, en la costa francesa. Era la Operación Overlord, conocida también como el Día D. El mar estaba cubierto de barcos de guerra y transportes, mientras los cielos se llenaban de aviones que arrojaban paracaidistas tierra adentro. En las playas, los hombres corrían bajo un fuego constante, enfrentando obstáculos, minas y nidos de ametralladoras. Fue una jornada de sacrificio inmenso, pero también el inicio de la liberación de Europa occidental. Desde ese día, el avance aliado fue imparable. Francia fue liberada, Bélgica recuperada, y poco a poco las tropas angloamericanas se empujaron a los alemanes hacia sus propias fronteras. Al mismo tiempo, en el este, el ejército soviético avanzaba con fuerza arrolladora, liberando ciudades como Kiev, Varsovia, y finalmente, llegando a las puertas de Alemania. El cerco sobre el Tercer Reich se cerraba.
En diciembre de 1944, Hitler intentó un último golpe en la batalla de las Ardenas, una ofensiva sorpresa en el bosque belga. Durante unas semanas, los alemanes lograron avanzar, pero pronto fueron detenidos. A partir de ahí, la derrota del régimen nazi era solo cuestión de tiempo. La primavera de 1945 fue el principio del fin. Las tropas soviéticas entraron en Berlín, combatiendo calle por calle entre ruinas y edificios derrumbados. Bajo la ciudad, en un búnker oscuro, Hitler comprendió que todo estaba perdido. El 30 de abril de 1945, se quitó la vida. Días después, Alemania firmó su rendición incondicional. El 8 de mayo de 1945, Europa celebró el final de la guerra. Pero en Asia, la lucha continuaba. Japón, aunque debilitado, resistía con ferocidad. Cada isla conquistada costaba miles de vidas. Ante la perspectiva de una invasión a su territorio, Estados Unidos tomó una decisión que marcaría la historia. El 6 de agosto de 1945, un avión lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. La ciudad quedó reducida a cenizas en segundos. 3 días después, el 9 de agosto, otra bomba cayó sobre Nagasaki. Cuando el silencio volvió a cubrir el planeta en 1945, lo que quedó fue un mundo irreconocible. Ciudades enteras, desde Varsovia hasta Hiroshima, yacían en ruinas, campos antes fértiles estaban convertidos en cementerios improvisados, y millones de familias lloraban ausencias imposibles de llenar. La Segunda Guerra Mundial no solo había cambiado mapas y gobiernos, había alterado la esencia misma de la vida cotidiana. En Europa, millones de personas regresaron a pueblos destruidos, a casas derrumbadas o simplemente a la nada. En Asia, la memoria de las bombas atómicas y del hambre dejaba cicatrices visibles e invisibles. Y en cada rincón del planeta, sobrevivientes cargaban con recuerdos que nunca se borrarían. La humanidad había alcanzado el límite de su capacidad de destrucción. De aquel desastre surgió la necesidad de un nuevo orden. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con la esperanza de que el diálogo y la cooperación pudieran evitar que algo así volviera a ocurrir. También emergieron dos gigantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuya rivalidad marcaría el inicio de una nueva etapa, la Guerra Fría. Las lecciones de la guerra fueron profundas. Mostró la capacidad del ser humano para crear y utilizar tecnologías impensables, desde la aviación a gran escala hasta la energía atómica. Pero también expuso lo frágiles que son la libertad, la paz y la convivencia cuando el odio, el nacionalismo extremo o el ansia de poder se imponen sobre la razón y la empatía. Y sin embargo, incluso entre la oscuridad, brillaron luces. Hubo gestos de solidaridad, de resistencia y de valentía, pueblos que se negaron a rendirse, individuos que arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Y sociedades enteras que, tras perderlo todo, encontraron la fuerza para levantarse de nuevo. Hoy, al recordar la Segunda Guerra Mundial, no lo hacemos solo para enumerar fechas o batallas, sino para comprender que fue un espejo de lo mejor y lo peor de nuestra humanidad. Un recordatorio de que la paz nunca es un regalo seguro, sino una tarea que se construye día tras día. Al cerrar este relato, queda la sensación de un suspiro profundo. Como si la historia nos invitara a cerrar los ojos y reflexionar en silencio. El eco de aquellas bombas, de aquellos discursos y de aquellos pasos en marcha ya se desvanece en la distancia, pero sus enseñanzas permanecen. Son la advertencia, y al mismo tiempo, la esperanza de que podamos elegir siempre el camino de la calma y no el de la destrucción. Así termina el viaje por la Segunda Guerra Mundial, un viaje doloroso, pero necesario para entender el siglo que vino después. Y al recordarlo en este momento, mientras buscas descansar, la historia se transforma en un arrullo sereno, una invitación a valorar la paz que hoy nos rodea. Y a no olvidar jamás lo que costó alcanzarla.